Hola amigos del Club Maestro, ¿cómo están? De nuevo aquí estamos empezando un nuevo Facebook Live para ayudarlos en su quehacer, en su día a día con estas capacitaciones que les sirvan para aprender y poder llevar a cabo sus proyectos de buena forma. Los quiero antes que nada dejar invitados a que se registren, a que hagan los cursos, respondan los cursos que están en línea. Recordamos que tenemos el curso nuevo de interpretación de plano y así podrán participar en los concursos. En este concurso estamos sorteando esta vez 5 en venir angular, así que sean parte de este concurso y hagan los cursos y les va a servir mucho para aprender sobre las técnicas para instalar los distintos materiales que tenemos en estos cursos. Bueno, hoy día vamos a presentar todo lo que tiene que ver con los tratamientos de junta. Primero que nada, vamos a presentarnos como siempre. Somos ETEX en el mundo. Pertenecemos a un holding industrial especializado en la fabricación y comercialización de materiales para la construcción, con sede en Bruselas, en Bélgica. Estamos alrededor de 42 países a nivel mundial. Tenemos 120 fábricas, 99 compañías y somos cerca de 17.000 empleados. Bueno, la primera parte veremos para el tratamiento de junta, la fabricación de los productos y la norma que tiene aplicada a estos productos. Nosotros a nivel nacional tenemos 3 plantas en San José de Maipo, en Puente Alto y en Maipú, y es precisamente en esta planta Romeral San Gabriel, que está en San José de Maipo, es donde se fabrican todos nuestros yesos en polvo. Es de 1952 esta fábrica y se dedica para la fabricación de yesos para construcción, desde yesos para enlucir o revocar hasta tratamiento de junta, incluso niveladores de piso. Este es el esquema general de una fabricación de yeso. Aquí la primera parte obviamente es la extracción de la piedra de yeso, el mineral natural, luego un almacenamiento, una premolienda, una calcinación del yeso, luego se tritura y se muele, luego aquí dependiendo del yeso que estamos fabricando, el que estamos elaborando, se mezclan con los aditivos. Luego va a unos silos y a los embolsados para luego paletizar e irse a las obras o a los centros de distribución. ¿Qué es el yeso? El yeso es un mineral constituido por sulfato de calcio dihidratado, que se encuentra en los yacimientos naturales, el cual se extrae, se muele, calcina y aditiva, dando origen a los distintos tipos de yeso, masillas, pegamentos, niveladores de piso. La mina de extracción está en el Cajón del Maipo, a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí tiene una foto de nuestra planta de San Gabriel, en San José de Maipo, ahí en la zona de San Gabriel. Y una imagen del horno rotativo de la calcinación, donde el horno se calcina. Bueno, aquí están todos los productos que tenemos a base de yeso. Primero los yesos, el número 1, donde está el yeso espuma y el yeso proyectado extra, que son yesos utilizados en revoque y enlucido de muros y losas de hormigón y albañilería. Luego, número 2, tenemos el yeso especialmente formulado para retapes, el nivelador de piso, nivelar sobre losa y pisos de hormigón. Luego está nuestro yeso, nuestra masilla base, que es el que vamos a ver ahora, que es un yeso especialmente formulado para realizar tratamiento de junta y enlucido de placas. Cuarto, tenemos los pegamentos, el pegamento multiuso y el pegamento polillip, que son yesos especialmente formulados para adherir placas de yeso de cartón y polillip en el caso del pegamento polillip. También tenemos nuestro yeso agrícola fino, que es un fertilizante y enmienda, fabricado en ETEX Santa Rosa también, y Crystal Finish, que es un producto, que es una pasta muro en polvo, que se fabrica por nuestra marca Pladur de ETEX en España. ¿Cuál es la norma asociada a nuestros yesos? La norma chilena 1160, que habla sobre yesos calcinados y habla sobre los envases y las marcas, la inspección visual y el ensayo de caída, donde tiene que tener una pérdida menos al 0,2%, una caída de 120 centímetros. Son las normas que se aplican para esto. También tenemos la norma chilena 143 de yeso calcinado, donde están los requisitos de pureza,
tamaño de las partículas, el fragüe, la resistencia a la flexión y la resistencia a la compresión. Esta es la norma donde vemos estos requisitos. También tenemos la norma chilena de yeso calcinado, que es nuestro yeso espuma, que habla del agua combinada, la fluidez, el porcentaje de residuos húmedos, el fragüe en laboratorio, el fragüe práctico final, los grumos de yeso fraguado y el peso neto. También, como les comentaba, esta norma que es de yeso calcinado tiene que ver con estas partidas. La norma interna de yeso proyectado que tenemos nosotros en forma interna es el fragüe práctico, la fluidez, los grumos iniciales, grumos finales y los residuos y los grumos de yeso fraguado. Bueno, como ven, toda esta normativa, toda esta gran normativa que ustedes ven en pantalla es la que nosotros aplicamos a nuestros yesos en polvo para que llegue seguro a su obra, para que no tengan problemas posteriores. Bueno, en este segundo segmento de la capacitación veremos qué es un tratamiento de junta, los componentes del sistema, las ventajas de los productos, sus rendimientos y las recomendaciones logísticas. ¿Qué es un tratamiento de junta? Existen distintos tipos de juntas y se aplican en distintas zonas, como zonas interiores, exteriores, y pueden ser tratamientos de juntas visibles e invisibles. Esto a nivel genérico, es el concepto de tratamiento de junta. El tratamiento de las juntas se aplica entre placas, esquineros, ángulos internos y externos, y todas las uniones en general, ya sea, por ejemplo, en un marco, una ventana, todas las esquinas, las uniones de placas, todas esas ahí se deben hacer un tratamiento de junta para que su obra quede con una terminación adecuada. La calidad de la obra ejecutada, el tratamiento de junta, con el sistema G-Plaque depende también de la mano de obra adecuada. Quiere decir que esta partida la debe hacer en obras un maestro que tenga experiencia en el trabajo de la junta para que quede bien ejecutada. También de la adopción de masillas óptimas y la correcta elección de las winchas, que vamos a ver más adelante, todas las combinaciones que tenemos nosotros para trabajar el tratamiento de juntas. Luego de un adecuado tratamiento de juntas se aplican las pinturas, los elementos de acabado. Es el último trabajo que se realiza en la ejecución de todos los sistemas constructivos de tabiquería, consiguiéndose con él dar la continuidad al muro, al parámetro, y proporcionar una superficie apta para la posterior decoración, ya sea con pintura, ya sea con papel mural. El tratamiento de juntas nos va a dejar la superficie óptima para hacer una terminación. Si se podrá ejecutar de forma manual o mecánica, ahí como forma manual como tenemos la fotografía de arriba, y de forma mecánica como también existen herramientas para hacerlo, para aquello. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Primero tenemos las placas G-Plaque, que son placas de yeso cartón con núcleo de roca de yeso y aditivos que le entregan una mayor resistencia, cuyas caras están revestidas con varias capas de papel de celulosa. Existe la estándar, la resistencia a la humedad, la resistente al fuego, y ya la que ustedes conocen que vimos en capacitaciones anteriores. Por el lado de las masillas, son productos especialmente formulados para realizar tratamiento de juntas y enlucidos de yeso cartón. Ahí tenemos la masilla lista para usar y la masilla base. Las winchas, la de fibra de vidrio y la de papel romeral, que permiten ejecutar la unión de placas de yeso cartón y la reparación de tabiquería. El adhesivo para juntas, que es el tarro que está ahí al lado, que está diseñado para unir las hebras de la cinta de wincha de vidrio al yeso cartón. Por eso este adhesivo para juntas es un complemento para la wincha de fibra de vidrio cuando se trabaja con la masilla base. Y por último, el Crystal Finish, que es nuestra pasta muro en polvo, que es un producto que también lo hemos visto antes, pero que es un producto complementario para la terminación al sistema de tabiquería. Es de secado lento y se utiliza para recubrir o renovar todo tipo de superficies, ya sea yeso cartón, yesos o fibrocemento. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Aquí podemos ver un tabique de forma extruida, de forma en un corte, donde vemos cada componente del sistema, donde están las placas de yeso cartón, la aislación, la lana mineral y lana de vidrio romeral, los perfilerías, las placas del sistema G-Plaque, y el tratamiento de juntas. Obviamente la estructura también, la solera, los montantes, etc.
Y si hacemos un zoom en el tratamiento de juntas, podemos identificar distintos elementos, como por ejemplo las winchas de juntas y las capas de pegado de las winchas, más la capa de acabado. ¿Cuáles son las ventajas de los productos? Las ventajas por el lado de las placas y esos de cartón G-Plaque, fácil aplicación, son resistentes al fuego, resistentes a la humedad o resistentes al impacto según el tipo que queramos instalar, y la aislación acústica y térmica propia de las placas. Las ventajas de la masilla base, la adherencia, la trabajabilidad y la terminación, más la retención de humedad. Las ventajas de la masilla lista para usar, es fácil de usar, excelente adherencia en winchas de cinta de vidrio y de papel, también como el de la pintura. Se puede utilizar en el tratamiento de juntas, como también como una pasta muro, esto es importante mencionarlo. También al tener polímeros y de aditivos, la masilla lista para usar permite también trabajar como una pasta muro. Su rendimiento es mucho mayor que la alternativa del mercado. Ahí vamos a ver el tema de los rendimientos. Pero haciendo una comparación con respecto a otros productos del mercado, el rendimiento es mucho mayor. ¿Cuál es la ventaja de las winchas y adhesivo Romeral? La wincha de papel tiene una excelente resistencia lateral. La wincha de fibra de vidrio es fácil y de rápida instalación. El adhesivo junta minimiza los riesgos de fisura en la wincha de fibra de vidrio. Como les comenté, el adhesivo junta es un complemento para la wincha de fibra de vidrio cuando se trabaja con masilla base, porque nosotros podemos instalar wincha de fibra de vidrio con masilla lista para usar sin utilizar este adhesivo. Las ventajas del Crystal Finish: la terminación blanca significa un ahorro de pintura, es fácil preparación y aplicación y tiene un alto poder de recubrimiento. Hay una tabla de rendimientos, como ustedes pueden ver ahí, los rendimientos de la masilla base. El saco 25 kilos rinde 70 metros cuadrados y 85 metros lineales. La masilla lista para usar son 600 gramos por metro cuadrado cuando se trabaja con wincha de fibra de vidrio, lo que acabo de comentar. Por el lado de la wincha y el adhesivo Romeral, la wincha de papel 75 metros, eso rinde. La wincha de fibra de vidrio tienen distintos formatos de 20, 45, 90 y 152 metros. La esquinero con fleje metálico 30 metros, el adhesivo para juntas, el tarro de litro rinde 36 metros cuadrados y el Crystal Finish de 2 a 3 metros cuadrados por kilogramo. Por 1 milímetro de espesor, si se aplica 1 milímetro de espesor. Bueno, las recomendaciones logísticas, el tema de almacenamiento. Recomendamos, o sea, nuestros productos de la fecha de elaboración duran 6 meses como máximo. Se recomienda almacenar en un sector ventilado, separado del piso, máximo 2 palets de altura, evitar la exposición prolongada al sol y la humedad. Por el lado del transporte, llevar una estiva máxima de 2 palets de altura, si existe el riesgo de mojarse, de que se moje el producto, ya sea una lluvia o una niebla, es necesario cubrir con capa impermeable. Y cuando se transporta, utilizar esquineros para evitar romper los sacos cuando se ensunchan. Para la manipulación hay que evitar roces del saco para que no se rompan. Las instrucciones de uso se ven al reverso de los sacos. Todos estos sacos, la cara posterior tiene las instrucciones de uso y cómo se mezclan y cómo se aplican. Eso es importante si tienen alguna duda al respecto después de ver esta charla. El saco abierto dura 1 mes en ambiente libre de humedad y hay que evitar dejar caer los sacos en forma brusca. Bueno, en la tercera parte, donde vamos a ver los usos de los productos, las combinaciones, la preparación, las herramientas, las condiciones previas para instalar y la aplicación. Los usos de los productos: el yeso cartón, las placas de yeso cartón G-Plaque son para tabiquería interior. El uso de la masilla base lista para usar para tratamiento de junta, el lucido de yeso cartón, retape de clavos y tornillos, recubrimiento de esquineros y otros elementos de terminación. El uso de la wincha de fibra de vidrio más el adhesivo o la wincha de papel. Las winchas se realizan para juntas de yeso cartón y esquinas, etc. Y el adhesivo junta es adherencia para la wincha de fibra de vidrio, ya lo mencionamos varias veces.
El uso del Crystal Finish es el empastado manual empastado de yeso manual o proyectado, empastado de fibrocemento o yeso cartón. Bueno, tenemos distintas combinaciones para trabajar entre nuestras winchas y nuestro adhesivo para juntas y nuestra masilla base y nuestra masilla lista para usar. El tratamiento de junta o masillado se realiza en varias etapas o fases. Generalmente se resuelve con 4 o 5 fases. Ahí lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema de instalación. Aunque solo estará directamente relacionado con el nivel de acabado que se desee. El tipo de pintura a utilizar o el tipo de iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más capas de acabado, va a quedar una mejor terminación. Bueno, la combinación A, que es la número 1, es la wincha de papel microperforada más la masilla en polvo romeral. Esta masilla tiene una gran adherencia y evita las fisuras o ampollas que pueden generarse por el movimiento de la estructura. La combinación B es la wincha de fibra de vidrio más el adhesivo para juntas más la masilla en polvo, que es la que en cierta forma más se utiliza en obra. La combinación C es la wincha de papel microperforada más la masilla lista para usar romeral, que también se pueden utilizar. Y la combinación D es la wincha de fibra de vidrio más la masilla lista para usar. En esta combinación no utilizamos el adhesivo para juntas porque, como les comenté, la masilla lista para usar permite el pegado de la wincha. Esta combinación aporta un óptimo resultado en la unión. El secado de la masilla es más lento, por lo que se produce evaporación, permitiendo que las fibras de la wincha se vayan pegando y fusionándose mejor con la celulosa del papel, haciendo una junta muy solidaria, muy, muy buena en ese sentido. Bueno, los tiempos de secado, la masilla base del sistema G-Plaque tiene un tiempo de fraguado de unos 30 minutos, en cambio la masilla lista para usar del mismo sistema tiene un tiempo de secado de 24 horas entre capas. En ambos casos dependerá de las condiciones, obviamente, climáticas y de humedad del ambiente. ¿Cómo se prepara la masilla base? La masilla base se prepara primero se prepara una batea limpia, sin residuos. Se debe vertir agua hasta el nivel deseado. El recipiente debe ser más ancho que alto, eso es lo fundamental, que sea el recipiente donde hacemos la mezcla más ancho que alto. Luego, la masilla base de romeral debe empolvorearse para tener más superficie de contacto con el agua. Es conveniente revolver el contenido del saco antes de la operación. ¿Qué quiere decir empolvorear? Si se fija, no se aplica directamente del saco hacia el agua, sino con las manos tomamos la masilla y la empolvoreamos, le batimos nuestras manos para que caigan en forma de polvo. Esto evita grumos, que se incorporen grumos al agua y que finalmente se hidrate de mejor forma. Luego se deja reposar 2 a 3 minutos mientras que la mezcla comience su proceso de hidratación y después solamente se revuelve a 2/3 o solamente la mezcla que voy a utilizar, porque yo al batir voy acelerando los procesos de fragüe. Por eso se bate solamente una porción que voy a utilizar en ese momento. Luego, después voy raspando y voy batiendo lo que queda del contenido en la batea. Es importante que después de cada preparación yo limpie la batea y la deje sin residuos para posteriormente seguir preparando más mezcla. ¿Cuál es la preparación? A diferencia del Crystal Finish, el Crystal Finish se trabaja en una tineta, se prepara en una tineta según la dosificación del producto del agua. También se debe empolvorear el producto. Ningún producto y eso se echa directamente del bolso, sino tienen que empolvorear, tomarlos con la mano y empolvorearlo. Luego se deja reposar la mezcla para que los productos comiencen su proceso de hidratación, igual que la masilla base. Todos los yesos necesitan este reposo para que hidrate y no queden con grumos. Luego se agita mecánicamente, quiere decir mecánicamente con un agitador mecánico, y hasta disolver todos los grumos. Ahí está lista para usar. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para trabajar todo nuestro tratamiento junta? Alisador esponja, espátula de acabado, llana,
el ferro de aluminio y la regla H, que son para las terminaciones, la angulera interior, angulera exterior, la espátula. Ahí tenemos distintos materiales, o sea, perdón, herramientas para el trabajo de los yesos. La aplicación. Primero va en las condiciones generales, la aplicación de la masilla, la aplicación de las winchas y la aplicación del crystal finish. ¿Cuáles son las condiciones previas que yo tengo que tener presente antes de iniciar la instalación? Lo primero es que antes de comenzar el procedimiento será inspeccionar la superficie y observar activamente los siguientes puntos. Primero, la placa de yeso cartón deberá estar firmemente instalada con los tornillos adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recomendamos, lo vimos en la charla de placas de yeso cartón, que deben estar distanciadas máximo a 30 centímetros en la parte interior de la placa y en sus bordes cada 15 en forma de zigzag. Las cabezas de los tornillos no deben sobresalir ni romper el papel de la placa, tampoco debe estar muy rehundidos, deben quedar con su cabeza aplastando ligeramente el papel de la placa, hundido lo suficiente para que se puedan tapar con masillas, ahí como muestra en la imagen de al lado el primer ejemplo. Luego, las uniones de las placas deben estar a tope, la unión de dos placas siempre debe ser en un perfil o bastidor, el montante o portante, etcétera, siempre tiene que hacer la unión de las placas en un bastidor. Otro punto importante es la unión de la placa sobre un mismo montante, que no deben existir la placa en unión de placas en dos montantes distintos, porque probablemente se me ocurra una fisura ahí. El traslapo entre placas de yeso cartón siempre deben estar traslapadas y cuando tengamos puertas o ventanas, el corte en L o pistola en los dinteles. Esto también para evitar fisuras o marcos de puerta. Ahí donde comento que otro punto importante es la unión de las placas en el mismo montante, me refiero a que lo ideal es unir dos placas con rebaje. Sin embargo, se pueden, hay las dos placas con rebaje, es como la primera foto que ustedes ven, que tienen el rebaje y se pueden unir. Pero también se pueden unir, pueden que estén juntas dos placas con corte en obra, que es esta forma de hacerlo. Y también se puede, ahí lo único que cuidado que hay que tener es que el tratamiento de juntas debe ser un poco más ancho para disimular el lomo. Lo que no debiésemos tener nunca es unir una placa con rebaje y una placa con corte en obra, porque aquí hacer el tratamiento de juntas siempre nos va a quedar una cámara de aire que va a ocurrir una fisura posterior. Aquí vamos a ver los pasos de la instalación. Lo primero vamos a ver la wincha con masilla, con wincha de papel microperforado. Aquí vemos el paso a paso. El primer paso es aplicar la primera capa de masilla sobre la junta utilizando espátula, que es la primera fotografía. Debe ser abundante y 10 centímetros de ancho aproximadamente. Se marca el centro de unión entre las placas. Luego se aplica la wincha celulosa sobre la masilla centrada en un eje de la junta. Se comprime la wincha sin exagerar en fin de evitar la salida total de la masilla. La falta de masilla bajo la wincha puede causar que el pegado sea defectuoso, por eso es importante solo presionar lo suficiente. Luego, en esta etapa, se hace el primer recubrimiento de la cabeza de tornillos, se aprovecha ese tiempo de secado. Posteriormente, se aplica la segunda capa de masilla. Sobre la wincha instalada, se aplica la segunda capa de masilla con espátula o llana, saliendo en un ancho aproximado de 18 a 20 centímetros. Para obtener el ancho de la segunda capa de 18 a 20 centímetros, serán emparejadas las uniones quitando el exceso de masilla aplicada. Ahí está la expertise del maestro que tiene que ir con la llana aplicada, cargándola en los bordes para evitar que quede un lomo entre la placa y la masilla. Por eso es importante ahí que tenga una expertise la persona que esté haciendo la wincha.
Por último, se aplica la tercera capa de masilla. Cuando ya la segunda se encuentre totalmente seca al tacto, se aplica esta tercera capa. Se aplica con espátula o llana, igual que la anterior, y tendrá un ancho determinado más o menos unos 30 a 32 centímetros de ancho. Esta placa se aplica el último retoque para cubrir y dejar los tornillos también con la última capa de masilla. La segunda forma de instalar es con wincha de fibra de vidrio más el adhesivo de junta. Aquí se aplica primero la wincha directamente sobre la junta de las placas, se aplica el adhesivo para juntas del sistema G-Plug sobre la wincha hasta cubrirla totalmente, lo puede hacer con una brocha. Esto es importante porque asegura el funcionamiento técnico y mecánico, evitando posteriores fisuras. Se deja secar y se aplica la primera capa de masilla base después de que esté seco al tacto este pegamento, el adhesivo para juntas. Como remate final, y una vez que fragua la anterior, más o menos a 15 minutos aproximadamente, si se utiliza la masilla base, se aplica la segunda capa cubriendo una superficie mayor con una llana o una espátula ancha. Aquí también las cabezas de los tornillos serán también masillados según lo convencional para las placas de yeso cartón. La aplicación de las esquinas o ángulos interiores placa con placa. Bueno, esta unión la encontramos materializada en encuentros de tabique o cielo raso, encuentros de revestimientos perimetrales con cielo raso, encuentros de tabiques con revestimientos perimetrales y cuando unimos las placas de yeso cartón. Lo primero es con una espátula cubrir de masilla una de las caras del ángulo en un ancho aproximado de 10 centímetros. Luego cubrimos la otra cara del ángulo interno. Si se fijan, primero cubrimos una cara, luego cubrimos la otra cara con masilla. Luego tomamos la wincha celulosa y la doblamos por el centro, tipo libro. Recomendamos que la wincha de papel microperforada viene con una premarca en el centro de la misma, haciendo que hace más fácil el doblez de esta. Luego, haciendo presión con los dedos, aplicamos la masilla y la distribuimos sobre ambas caras del ángulo, ahí como ustedes pueden ver en la imagen. Tercero, una vez pegada la wincha de papel en el ángulo interno con una espátula, presionamos la wincha sobre una de las caras del ángulo y luego del otro, asegurándonos que el pegado correcto de la wincha y a la vez quitar el exceso de masilla, como ustedes pueden aquí. Primero un lado, después el otro. Cuarto y finalmente se coloca la wincha de papel seca en la masilla que se procederá al masillado primero con espátula de 15 centímetros de mano, aquí como ustedes pueden ver. Lo ideal es dejar secar primero una cara del ángulo para luego aplicar en la otra. Así no se arrastra. Si se fijan, si esta cara todavía está seca, o sea, perdón, sin fraguar, yo aplicando este lado voy a arrastrar el material de esta cara. Por eso debe estar ya seca esta cara para poder aplicarla. Luego vamos a ver la aplicación en esquinas y ángulos en ángulos externos. Los ángulos externos a 90 grados se protegen con esquineros metálicos o plástico para ángulos de 90 grados. Más abiertos, cerrados, se puede utilizar la wincha de celulosa especial con fleje metálico, que es la que ustedes pueden ver en pantalla. En caso de decidirnos por esta última, el proceso de instalación y la resolución del ángulo es el siguiente. Primero se carga de masilla en pasta o lista para usar ambas caras del ángulo externo para que se pueda pegar bien la wincha con fleje metálico. Recordar que el metal de la wincha queda hacia adentro, es decir, tiene el contacto con la masilla. Es correcto que el ángulo donde está el metal, esa parte va hacia adentro siempre, nunca hacia afuera. En este caso actúa como adhesivo el pegamento, lo cual con la espátula se presiona y se adhiere bien. Se quita todo el exceso del pegamento o la masilla o la pasta con la espátula para que quede bien definida esa arista. Segundo, se aplica la wincha con fleje metálico una vez presionando y pegándola bien. Se procede a cubrir la masilla en dos capas, aplicándola con espátula llana. Recordar dejar secar bien la masilla entre capa y capa de terminación.
Finalmente vamos a ver la aplicación de ángulos externos, pero con esquineros metálicos o plásticos. Es importante que cuando utilicemos esquineros metálicos debemos desengrasar los mismos con un paño o algún elemento similar antes de aplicar la masilla, porque si no los desengrasamos se corre el riesgo de que se desprenda, porque recuerden que todos los metales galvanizados vienen con un aceite protector de fábrica. Por eso es importante que les saquemos este aceite protector antes de enmasillar. Y el procedimiento es más o menos el mismo. Primero se carga con pegamento, masilla en pasta o masilla base. Y luego se atornilla el esquinero plástico metálico a la estructura. Segundo, teniendo pegados y fijados los perfiles esquineros, plástico o metálico, se procede a enmasillarlo con 2 manos de masilla, siendo la segunda aplicada cuando la primera se encuentre totalmente seca y la masilla un poco diluida. Recordar desengrasar el perfil antes de instalar. Eso es fundamental. Por último, la aplicación de Crystal Finish. Recuerden que Crystal Finish tiene un alto borde de cubrimiento, tiene un acabado de gran calidad, liso, listo para pintar. Se aplica en capas finas de 1 o 2 milímetros. Tiene gran facilidad de manejo y fácil lijado. El rendimiento es 1,2 kilogramos por metro cuadrado por milímetro de espesor. Se considera la aplicación de este producto en muros, losas, tabiques que quedan completamente lisos, blancos y listos para pintar. ¿Cuál es el procedimiento de instalación? Vamos a ver en el lucido empastado con Crystal Finish. Primero, la preparación de la superficie. La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa o cualquier elemento que evite la adherencia del producto al muro tabique. Si es necesario, se debe raspar con una llana o espátula para eliminar protuberancia. Luego se aplica el producto en capas de 1 o 2 milímetros, no exceder los 6 milímetros finales de la aplicación, sobre yeso cartón, yeso o fibrocemento. El tiempo de secado completo es de 24 horas a 48, dependiendo de las condiciones ambientales y el espesor que estamos dando. Tercero, se lija con la lija fina de número 180 para dejar listo para la terminación. La terminación se puede hacer con pintura o papel mural, como se desee. Bueno, esa fue la presentación de tratamiento de junta. Espero que le haya gustado y que le haya servido para aclarar dudas al respecto. Igual que en todas las presentaciones, los dejo invitados a que se inscriban en clubmaestro.cl y que respondan los cursos. Recordamos que tenemos sorteos de 5 en medida angular esta vez, y mientras más cursos respondan, más posibilidades tendrán de ganar. Muchas gracias y nos vemos en una próxima capacitación.